Job 13:15. Bien, dice así: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cómo puedo esperar en alguien que pienso que puede matarme? Yo quiero titular el tema de nuestra predicación: un amor incondicional. Les invito al hermoso valle del río Rin en Alemania, donde el pacífico ambiente contradice la agitación que se propagó desde este lugar hacia toda la Europa del siglo XVI. Imagínense aquella sombría tarde del 18 de abril de 1521, cuando era llevado a juicio un joven ex sacerdote católico alemán, a quien le imputaban los cargos de herejía y levantamiento en contra de la iglesia. Se habían dado cita en aquel histórico salón nobles, príncipes, condecorados, gente de la nobleza, que se adelantaban para no perder ni una sola palabra que pudiera pronunciar este solitario cruzado, quien dijo así: aquí estoy y no puedo actuar de otra manera. Es peligroso para un cristiano actuar en contra de su conciencia. Aquí estoy y no tengo otra cosa que pueda decir. Que Dios nos bendiga. Amén. Con estas vibrantes palabras, Martín Lutero impulsa la reforma a lo largo del siglo XVI de aquella época. Martín Lutero, aquel solitario cruzado que enfrentó aquel juicio por el Papa, impulsaba una reforma y se enfrentaba en contra del movimiento más grande político y religioso que jamás ha existido, lo que para su época se llamaba o se conocía como el Santo Imperio Romano. Martín Lutero se atrevía a levantar su voz en contra de la mentira, en contra de la indulgencia, en contra de todos los elementos que hasta ese momento habían estado atentando en contra de la fe cristiana, de tal forma que él tiene una luz de destello que le hace entender algunas cosas que él quizás al principio no podía entender, cuando una noche leía el libro de los Romanos y encontró aquel célebre pasaje bíblico que decía: el justo por la fe vivirá. Él se enfrentó al sistema más poderoso de su época. El Papa León le dio un salvoconducto y logró salir esa noche de allí, pero el resto de su vida vivió perseguido, vivió angustiado, vivió siendo asediado por aquella generación que no logró entender que su propósito era tratar de aportar algún factor positivo y reformar un sistema que había demostrado que había fracasado. Y todo el mundo se pregunta en el momento en el que leemos historias como estas: ¿cómo puede una persona estar actuando de forma correcta? ¿Cómo puede una persona estar haciendo las cosas que debe hacer y tener los conflictos y ser afrentado de la forma en la que este hombre pudo hacerlo? Alguien diría que cuando uno está haciendo las cosas bien no puede venir nada malo, pero yo tengo que darles a ustedes una noticia distinta. Hacer las cosas bien y actuar de la manera correcta trae consecuencias en contra de la persona. Nunca jamás ha habido algo en el mundo que sea completa o totalmente gratis. Todo lo que nosotros tenemos o hacemos tiene la demanda de un precio. Martín Lutero demostró que a pesar de su conducta, a pesar de su fortaleza, a pesar de su integridad, le tocó enfrentarse en su generación a una situación que para él quizás era completamente injusta y que no debió haber sido parte de su momento. Me llama la atención y comparo la vida de Martín Lutero con la de Job. Job, según lo que encontramos en los primeros versículos del capítulo 1, dice la escritura que este hombre era fiel, era justo, y un día dice que estaba Dios sentado en su trono y aparecieron los hijos de Dios, y entre los hijos de Dios había venido Satanás, y le dice Dios a Satanás de una forma, yo la noto como orgullosa. Dios se sentía orgulloso de su siervo Job y le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, piadoso en toda la tierra, y como él no hay otro? Y entonces Satanás le responde a Dios: claro, no teme Job a Dios de balde.
No le has rodeado de bienes, favores, misericordia. Le has dado todo lo que él ha necesitado. Tiene hijos, tiene familia, todo le ha salido bien. Y Satanás le dice: ahora quítale todo lo que le has dado y veremos si no blasfema en tu misma presencia. Llegó un acuerdo y Dios le dijo a Satanás que le permitía hacerlo, pero que no lo tocara a él. Ese mismo día leemos entre el capítulo 1 y el capítulo 2 la historia dramática y la historia básicamente destructiva de un hombre. Dice que Job estaba en su casa y mientras estaba allí comenzaron a llegar noticias una tras otra. Aún no había terminado un mensajero de dar la noticia inicial cuando llegaba otro para decirle que había perdido sus bienes, que sus hijos habían muerto, que ya no tenía casas en el campo, que los sabeos habían venido y habían quemado toda su cosecha. Y en un día, Job quedó absolutamente sin nada en la bancarrota. Algunas veces hemos creído que hemos tenido un día malo, pero créame, nadie ha tenido un día tan malo como este hombre llamado Job. Cuando ocurrió esto, dice que Job se sentó sobre ceniza y en medio de su dolor, llorando a sus hijos, llorando su condición, no dijo nada, guardó silencio. Dice que otro día llegó Satanás, se presentó otra vez en la presencia de Dios y entonces Dios le dice: ¿te diste cuenta? ¿Viste a mi siervo Job que a pesar de todo lo que le pasó no ha abierto su boca para hablar mal contra mí? En ese momento Satanás le dice: claro, piel por piel, carne por carne. Toca su carne, toca su cuerpo y veremos si no blasfemará contigo en tu propia presencia. Y Dios le dijo: puedes hacerlo, solamente no toques su alma. Salió Satanás por segunda vez. Aquel hombre estaba en la miseria, estaba en el fracaso, estaba sentado sobre ceniza, estaba lamentándose. Y dice que Satanás tocó su cuerpo y le vino una enfermedad, le vino una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Y aquel hombre en aquella enfermedad, Satanás estaba solamente esperando que abriera la boca para que él dijera que él rechazaba y que él negaba su fe en Dios por todo lo que le había ocurrido, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Hasta ese momento Job había perdido a su familia. Y cuando ocurre esta etapa final y Job se encuentra enfermo, se encuentra con una llaga, una sarna maligna que cubría todo su cuerpo, llegó su mujer. Y yo no sé por qué Satanás no le mató a la mujer, sino a los hijos. Pero vino la mujer y le dijo: aún así te atreves a justificar a Dios. Maldice a Dios, le dice. Maldice a Dios y termina de morir. Y me imagino que esa fue la gota que derramó el vaso. Han muerto mis hijos, no tengo bienes económicos, estoy en la bancarrota, estoy enfermo. Mi mujer me manda a maldecir a Dios, ya no puede ser la compañera de mi vida. Y sabe que a Job solamente le quedaba una sola cosa. ¿Sabe qué era lo único que le quedaba a Job? Lo único que le quedaba, con lo único que contaba, con la vida, más nada. Lo único que Job tenía todavía en su mano, enfermo, pero lo único que aún poseía era la vida. Y cuando yo leo esta historia y llego al capítulo 13, el versículo 15, trato de entender lo que Job está diciendo. Y créame que durante un tiempo yo no lo podía entender. Job 13:15. El versículo que leímos, para mí hace Job la declaración más desafiante que yo he podido leer, y le voy a ser honesto, en toda la Biblia. La declaración más desafiante está en Job 13:15. Sin recursos, sin familia, sin bienes, sin mujer, sin dinero, sin hijos, enfermo y con lo único en su mano siendo la vida, Job dijo: solo me queda la vida. No tengo más nada, no cuento con más nada. Pero aún si a ti, porque recuerden que Job ignoraba que en el cielo
había habido una reunión para que todo lo que le estaba pasando ocurriera. Job no sabía que Satanás había venido a zarandear su alma. Job no sabía que Dios lo había permitido. En la mente de Dios, en la mente de Job, Job creía que todo esto era producto de Dios, que lo estaba castigando por algo. Por eso es que un día le preguntan sus amigos: ¿contra quién te quejas tú? ¿Contra los hombres? Y Job dijo: no. Y le preguntaron en segundo plano: entonces, ¿contra quién te quejas? Contra Dios. Y dice la Biblia que Job guardó silencio. ¿Sabe que hay un viejo adagio popular que dice que el que calla otorga? Job no lo dijo. Job no dijo: Dios es el culpable de mi desgracia. Pero Job lo pensaba. Job decía: por culpa de Dios yo estoy como estoy. Jamás abrió su boca para declararlo. Jamás abrió su boca para hablar mal contra Dios. Pero en su mente y en su corazón Job responsabilizaba a Dios de su situación. Y cuando Job no tenía nada, cuando Job había fracasado, cuando todo se había perdido y cuando lo único con lo que él contaba era con la vida, dijo esta frase: me quitaste todo, me quitaste familia, me quitaste bienes, me quitaste la salud, solamente me queda la vida. Y dijo así: he aquí que aunque él me matare, aun y cuando me quite lo último que me queda, o lo único que me queda, yo no dejaré de creer en Él. Yo seguiré esperando en el Señor. Yo seguiré creyendo en el Señor. Yo seguiré dándole mi alabanza y mi honra al Señor. Yo seguiré diciendo que mi Redentor vive. Unos versículos más tarde, Job hace este tipo de declaración. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Puedo estar en la miseria más profunda, puedo estar en el dolor más grande, pero yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo, aún del fracaso, aún de la miseria, Él me levantará. Y esta mi piel deshecha, mi carne destruida, mi carne enferma, yo un día me levantaré y con mis ojos veré otra vez al Señor. ¿Sabe algo? A veces las cosas no salen como uno quisiera. A veces los problemas son más grandes de lo que uno pudiera imaginarse. Pero sabe, Job entendió que en la enfermedad, en la tristeza, en la adversidad, en el dolor, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha dejado de tener su gloria y su poder. Yo sé que mi Redentor vive en el dolor, en el sufrimiento. Nuestro Dios reina y vive para siempre, porque Dios sigue siendo Dios. Nosotros hemos llegado a tener una condición y una convicción de Dios solamente en las cosas buenas. Y sabe algo, yo decidí titular este mensaje Amor Incondicional, porque la gran verdad es que el corazón del hombre no tiene una posición de amor incondicional. Nosotros amamos a quien nos da y nosotros confiamos en quien nos provee, pero cuando nos quitan, dejamos de amar. Y tiene que haber un amor extremadamente grande para reconocer que aunque yo no tenga lo que quiero, yo puedo seguir amando a esa persona. Yo tenía un amigo llamado Jonás. Jonás no era un amigo, un conocido, hace años. Él se enamoró de una muchacha llamada Norma. Norma era peluquera. Fueron novios por 5 meses. A los 5 meses Norma no quería a Jonás y Norma terminó con Jonás. ¿Sabe cuál fue la primera decisión de Jonás cuando Norma lo dejó? Abandonar el camino del Señor. Porque su amor estaba condicionado a tener lo que él quería. Y yo recuerdo que cuando yo hablé con él, él me dijo: yo no puedo aceptar, yo no puedo seguir en esta situación cuando Dios ha permitido que ella me deje. Su amor por ella era más grande que su amor por el Señor. Y sabe algo, nosotros hemos condicionado nuestro amor al Señor. Esta es la antítesis de las predicaciones que usted escucharía por televisión y en esta generación, porque las predicaciones de esta generación están dirigidas a lo que Dios me da, a lo que Dios tiene que darme. Y pareciera ser que Dios se convirtió en un muchachito demandado, que si quieres un carro, Él te tiene que dar un carro, que si quieres una casa, Él te tiene que dar una casa. Y pareciera ser que lo que motiva mi alabanza, lo que motiva mis aplausos, lo que motiva mi amor es lo que Él me da y no lo que Él es. Pero quiero decirles a todos en esta noche que es probable que Dios no le dé lo que usted está esperando, pero Él nunca dejará de ser Dios. Él siempre será Dios, siempre estará en su trono y siempre será el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nada ni nadie puede cambiar esa realidad.
El mensaje de hoy es un mensaje de prosperidad. No estoy en contra de eso. Es un mensaje lucrativo. Algunos han pensado que Dios es como un genio extraído de una lámpara mágica, que tú la frotas y Él sale para decirte que tiene y viene para concederte 3 deseos. Y pareciera ser que lo que nosotros hacemos para Dios depende de los deseos que nos da, depende de los caprichos que nos da. Yo siempre he pensado y siempre he creído que Dios es Dios y nosotros somos los hombres y los mortales. A veces pareciera ser que los dioses somos nosotros y Él es el que tiene que escucharnos a lo que nosotros le pidamos. La oración que antes definíamos como la voluntad de Dios se terminó y ahora es la voluntad del hombre. Una vez recuerdo que en una actividad de jóvenes le dije a los muchachos de la iglesia: agarren un papel y escríbanme cuáles deben ser los requisitos para la mujer que les gustaría. Y en el papel, cuando lo leí, eran como 40. Vi 1,80 m de estatura, 90, 60, 90, ingeniero, arquitecto, predicadora, pelo amarillo, ojos azules. Bueno, y luego le dije a ellas: escriban ustedes. Ellas pusieron allí 1,90 m de estatura, con una buena chequera, una buena cuenta en el banco, que tenga dinero, que se parezca a un artista de televisión, X artista, y toda una gran. Y cuando yo vi aquellas normativas y requisitos, pude entender por qué hay tanta gente soltera en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no existe. Pero ¿sabe algo? Muchas veces, siendo eso lo que hay y no lo que nosotros queremos, erramos y fracasamos en el destino de nuestras decisiones. Buscamos lo que los ojos humanos quieren y no lo que realmente puede producirnos paz, tranquilidad y satisfacción. Y nuestra alabanza a Dios está condicionada a nuestros éxitos, a nuestras victorias, a nuestros logros, a nuestros beneficios. Cuando no hay logros, cuando no hay éxito, cuando no hay victoria, no hay alabanza. Me di cuenta que a la gente le gustan las predicaciones emotivas, en donde se les prometa a todo el mundo por fe que tendrán el hombre con el que han soñado, en donde se le prometa a la gente carros, casas, millones, prosperidad. Y cuando usted oye este tipo de predicación, la gente aplaude frenéticamente y comienza a creer que esa palabra de fe es para ellos. A la gente no le gustan las predicaciones en donde se le dicen que Dios no vino solamente a esperar que usted le amara o creyera en Él por lo que Él le daba. Dios está esperando que de la misma forma que aquel hombre llamado Job, que lo había perdido todo, se atreve a decir: pero aunque tú me mates, yo seguiré esperando en ti. Esa es la alabanza del sacrificio de un corazón que realmente conoce a su Dios. Yo no puedo limitar ni condicionar mi alabanza por lo que Dios me ha dado. Yo debo dar mi alabanza por lo que Dios es, porque Él vive, Él es el Señor, Él es Dios, Él sabe todo. Y aunque hayan cosas que yo ignore, que yo no entienda y que yo no le dé jamás una razón ni un porqué, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Él sigue siendo el ser más maravilloso. Y mi amor no se puede limitar por lo que Él me dé, sino por lo que Él es para con el ser humano. Había un corito que decía así: alabar a Dios, yo no sé cuánto lo escucharon, cuando en la vida te vaya bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Porque cuando hay problemas, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando no está lo que queremos, nuestra alabanza es diferente a cuando Él nos da lo que habíamos estado esperando. ¿Y sabe qué mueve la mano de Dios? La alabanza que proviene de un corazón que entiende lo que es el sacrificio vivo. El sacrificio vivo es lo que traemos, un sacrificio, algo que no queremos, pero que tiene que ver con la vida. Y cuando nuestro sacrificio de lo que no queremos se trae a Dios, eso mueve la mano de Dios sobre la tierra. ¿Sabe qué mueve la mano de Dios? Cuando no queremos cantar y cuando no queremos alabar y cuando no queremos sino quejarnos y de nuestra boca sale una alabanza del corazón sencillo. ¿Sabe qué mueve la mano de Dios? Nuestra ofrenda.
Hay gente que piensa que con la ofrenda puede sobornar a Dios. Hay gente que ha sobornado a Dios toda su vida. Señor, si me das esto, yo hago esto otro. Señor, si tú me concedes aquello, yo voy a hacer aquello. Dios no merece que tú lo sobornes por lo que Él te da. Él merece tu amor incondicional, tengas o no tengas lo que estás esperando, porque Él sigue siendo Dios. Es probable que muchos de los que están acá hayan venido con una situación y estén esperando una respuesta, o esperaban que en esta predicación yo les prometiera que el Señor iba a hacer algo. Pero hoy quiero desafiarte y quiero que piense: ¿y si Dios no hace nada? ¿Y si Dios permite que las cosas sigan como están? ¿Y si todo termina mal? ¿Serías capaz de reconocer a Dios como todavía el único Rey soberano, y tu corazón para Él seguiría siendo el mismo a pesar de lo que no tienes? Y esa es la pregunta más difícil que a muchos nos ha tocado enfrentar. En el año 71, creo, cuando Gigi Ávila vino por primera vez a Venezuela, había una ancianita que fue esa noche a la campaña. Ella vivía en un sector de Caracas llamado Plan de Manzano. Tenía un ranchito de cartón piedra y ella se fue a su campaña. Y resulta ser que dejó la cocina prendida y no se dio cuenta. Todo lo que tenía era una cocina, una cama. Ni siquiera tenía un juego de muebles. Una mujer en unas condiciones infrahumanas de vida. Y estando en la campaña se prendió su casa y los bomberos fueron a apagar el fuego y todo se consumió, todo se acabó. Cuando ella llegó, estaba allí la gente apagando el fuego y habían algunos personajes de la prensa que estaban anotando y tomando nota. Y cuando la mujer llegó y vio que todo lo había perdido, vio que su casa se había consumido y vio que todo se había acabado, aquella mujer comenzó a gritar frenéticamente y con lágrimas en sus ojos y con una gran sonrisa decía: gracias, Señor, te doy la gloria porque tú me has ayudado, tú me salvaste. Y la gente decía: esta mujer se volvió loca. ¿Cómo le va a dar gracias a Dios si su casa se quemó, si lo perdió todo? Y toda aquella situación a la gente le pareció extraña, pero esta mujer comenzó a alabar a Dios y a darle alabanza, inclusive por lo malo que estaba viviendo. Y cuando eso ocurrió, salió al día siguiente en primera prensa, en el periódico Última Noticia. Mi papá trabajaba para la Torre La Prensa. En Última Noticia fue quien me lo contó y dice que salió en primera plana: evangélica se vuelve loca porque se le quemó la casa. Y no se volvió loca. Ella amaba a Dios aún y cuando la casa se le hubiera quemado. Su amor a Dios no estaba condicionado a la casa. Su amor a Dios estaba determinado a lo que Dios era en su vida. Pues mire, un grupo de hermanos se enteró que la casa de la hermana se quemó. Hicieron una colecta y le compraron una casa en un mejor sector entre todos, y lo que había sido una razón de maldición se convirtió en una razón de bendición, porque Dios mueve su mano cuando nosotros entendemos que Él está más allá de nuestros problemas, más allá de nuestra enfermedad, más allá de nuestro dolor. Dios está mucho más allá y Dios sigue siendo Dios. Sadrach, Mesach y Abednego vivieron en el imperio de oro que Daniel pudo ver en aquella visión. Se les había amenazado porque el rey había mandado a hacer una estatua y dijo que cualquier persona que no se postrara ante la estatua que él había mandado a hacer sería lanzado a un horno de fuego ardiendo. Ellos no se postraron. El rey los mandó a llamar y les dio la oportunidad, les dio la oportunidad de que ellos se postraran ante su imagen y salvaran su vida. Los muchachos le dieron esta respuesta: sepa, oh rey, que nuestro Dios, está literalmente así, a quien nosotros servimos, puede librarnos de tu mano y del horno de fuego ardiendo. ¿Puede Dios librar o no puede librar? ¿Puede Dios responder o no puede responder? ¿Sana nuestro Dios o no sana? ¿Puede Dios darte lo que le estás pidiendo y lo que estás esperando o no? Pues mire, estos muchachos lo reconocían así: nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos de tu mano y del horno de fuego ardiendo. Pero ahí no termina la frase, dice así: y si no, ¿sabe por qué? Porque Dios es Dios.
Y Él puede sanarte, como puede que no te sane, porque Él es Dios. Él puede responder a tu petición ahorita, pero como Dios es soberano, mire, soberano no es el pueblo de Venezuela. Soberano es Dios. La palabra soberano significa que hace lo que le da la gana. No es que el pueblo de una nación decide porque hace lo que quiere, no. Mire, el que pone y quita reyes es Dios, ni siquiera son las naciones, es Dios, porque el soberano es Dios, no es el pueblo. Y Dios hace lo que le da la gana. Si Dios quiere sanar, sana. Y si Dios no quiere sanar, no sana. ¿Y quién le dice a Dios que no sane o que sane? Dios es Dios. Él te puede responder en este momento, como puede que no te responda nunca. Pero ¿sabe algo? Responda o no responda, Él sigue siendo Dios. Sane o no sane, Él sigue siendo Dios. Y estos muchachos dijeron: nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos de tu mano y del horno de fuego ardiendo. Y si no lo hace, no importa. Ellos no dijeron: bueno, si Dios no me libra, me quiebro, me rajo, entonces sí voy a adorar tu imagen. No. Si Dios no me da lo que le estoy pidiendo y Dios permite que me metan en ese horno de fuego, yo mantengo mi fe en Él igualita. Yo me mantengo firme. Mire, la fe bíblica se separa en dos vertientes. La fe del Nuevo Testamento de Hebreos 11 no es la fe del Antiguo Testamento. Porque la fe de la dispensación de la gracia es una fe acondicionada a la mentalidad de esta gente. Pero la fe de los antiguos era una fe condicionada a Dios. De tal forma que Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una fe que está dirigida a que Dios te va a dar por lo que tú crees. ¿Eso no es? Pero la fe de los antiguos, ¿sabes cómo era? Era una fe dirigida a obediencia. Más nada. Si Dios no te da, no importa. Estaba dirigida a obediencia. Abraham actuó en obediencia. ¿Vio Abraham el cumplimiento de lo que Dios le prometió? No lo vio. Su hijo nació y jamás vio a su descendencia convertida en una nación como las estrellas del cielo. Nunca. Pero le creyó a Dios y en obediencia eso le fue contado por justicia. La fe del Nuevo Testamento, la fe de esta generación es: creo y Dios me tiene que dar, y Dios me tiene que dar. Y si Dios no me da, me pongo bravo. Y si Dios no me responde, me entrompo. Y si Dios no me responde, no me congrego más. Y si Dios no me da, ahora no voy a orar. Y parecemos muchachos malcriados que no actuamos como sabemos que debemos actuar cuando Dios no nos da lo que le hemos pedido. Conozco gente que deja de congregarse porque Dios no le dio un trabajo. Conozco gente que deja de orar porque Dios no le respondió una petición. Porque pareciera ser que ahora hemos justificado nuestra relación con Dios con lo que Él da. Y créame que Dios puede hacerlo, pero si Él no quiere hacerlo, Él sigue siendo Dios. Habacuc había sido invadido por los asirios, su nación. Y cuando Asiria invade la nación de Israel, era gente mala. Desollaban vivo a sus enemigos. Y Habacuc vio cómo agarraban a sus familiares y le quitaban la carne estando vivos. Dicen que los asirios, como los babilonios, agarraban a los niños recién nacidos y los estrellaban en contra de las peñas. Dicen que los asirios era gente tan mala que practicaban el bestialismo, tenían relaciones sexuales con animales, practicaban el incesto, padres, relaciones sexuales con hijos. Los asirios era gente mala. Y Habacuc había visto la invasión de Asiria. Y en el capítulo 1, versículo 2, Habacuc hace una oración que yo creo que todos la hemos hecho. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Ha hecho usted alguna vez esa oración? Yo le he dicho: Señor, y entonces no me vas a responder. ¿Hasta cuándo? Yo lo he hecho. Yo soy sincero. Y Habacuc se molesta porque ve que los asirios comienzan a hacer todo lo que están haciendo. Y la nación de Israel estaba en un tiempo de crisis. Y él escribe el capítulo 3, versículo 17 en adelante, y logra poner de manifiesto que aun y cuando las cosas estaban mal, él no podía dejar de regocijarse y alabar al Señor.
Y dice así Habacuc 3:17. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y no hayan vacas en los corrales, y las ovejas sean quitadas de la majada. Oiga, aunque la higuera no florezca, ellos dependían del producto del campo. Si la higuera no florecía, no había higos y no había comida. Ni en las vides hayan frutos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y las vacas no estén en los corrales. Y comienza a decir, y eso más o menos parafraseado significaría: aunque mi mujer se vaya con otro, y me boten del trabajo, y me roben el carro, y los muchachitos se enfermen, y todo me salga mal, y salga con un paraguas en plena lluvia, y el paraguas se rompa, y me caiga un palo de agua encima. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, él decía: con todo esto yo me alegraré en el Señor. Jehová el Señor es mi luz y mi gran salvación, el cual hace mis pies como de sierva, y sobre mis alturas me hace andar. Habacuc 3:17 no dice: con todo esto yo me resignaré en el Señor. Mira, hay que aprender a sacar una sonrisa en tiempos difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque somos una generación diferente. El mundo no puede reír en el dolor. El mundo no puede tener paz en el sufrimiento. Pero sabe, usted se preguntará: ¿y por qué nosotros sí? Porque nosotros tenemos al Altísimo, al Dios de Israel, al gigante de los gigantes. Y aunque todo esté mal, Él siempre estará conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Concluyo con lo que dijo Pablo. Pablo comienza su ministerio, y el ministerio de ese hombre fue quizás el más perseguido, y Dios lo escogió porque Dios sabía que ese hombre iba a pagar el precio, porque era tan malo y era tan determinado que cuando él perseguía a un cristiano, lo encontraba, se metiera donde se metiera, y los acababa como fuera. Y Dios dijo: necesito gente así. Pablo se convierte, y tan pronto se convierte, los creyentes de su generación dudaban que se había convertido y creían que era un espía que los perseguía para matarlo. Y entonces encontró el primer rechazo en su vida. La gente lo rechazó y la gente le sacó el cuerpo, pero él siguió para adelante. Luego tuvo un problema y un conflicto con uno de los apóstoles principales, y entonces comienza su viaje misionero. Su primer viaje misionero lo hizo llegar a una ciudad llamada Corinto. En Corinto llegó, fundó aquella congregación, se fue a su segundo viaje misionero, y cuando regresó, aquella congregación que había fundado ahora lo desconocía, y decían que él no era apóstol nada, y no reconocían su ministerio. Y el corazón de Pablo se partió. Él entonces comienza a decir: ¿cómo ustedes van a decir que yo no soy quien ustedes han visto? Si ustedes son el sello de mi apostolado, ustedes han visto mi esfuerzo, mi trabajo. Y dice: he estado entre ladrones, entre falsos hermanos, en camino, he naufragado. Y comienza a hacer una alegoría descriptiva de todo el sufrimiento por el que había pasado. Y se dio cuenta que nadie pagaba peor que la iglesia. Mire, porque la iglesia, que debería ser el cuerpo de Cristo y que es el cuerpo de Cristo, recuerda, si tú haces algo malo, recuerda lo malo que tú haces. Y si has hecho 1000 cosas buenas, olvida por una cosa mala las 1000 cosas buenas que tú hiciste. Y no es la iglesia, así es el ser humano. Y Pablo se sintió desventurado, se sintió afligido, estuvo en un naufragio, estaba llorando, estaba angustiado. Pero escribe en el capítulo 8 de Romanos: y se une con Job, aunque él me matare. Y se une con Habacuc, aunque la higuera no florezca. Y dice: ¿quién me separará? Mire, amor incondicional es un amor que dice: te amo aunque no me des nada. Eso se llama amor incondicional. Te amo y nadie puede cambiar mi amor por ti, aunque no reciba lo que estoy esperando. Eso se llama amor incondicional. Muchas veces Dios pone a prueba tu fe, y eso es terrible.
Pero ¿sabe qué es más terrible? Cuando Dios pone a prueba tu integridad. Hay gente que pasa la prueba de fe, pero ¿sabe qué es lo que no pasa casi nadie? La prueba de integridad. ¿Qué es la prueba de fe? Cuando tú tienes fe de que Dios te va a dar algo y hasta el último momento tu fe hace que te lo dé. Pero ¿sabe qué es prueba de integridad? Cuando tú esperas que Dios te dé algo y Dios no te lo da, y tú tienes que seguir creyendo en Él. Eso se llama integridad. Y esto se llama fe. Y para nosotros hemos crecido en fe, pero hemos bajado en integridad. Y no es que la fe sea mala, pero la integridad es superior. Porque la integridad es amor y la fe es esperanza. Y dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo es el amor. Eres íntegro por integridad. Perdón, eres íntegro por amor. Pero tienes fe por esperanza. Y Pablo en su conflicto, en su sufrimiento, escribe Romanos 8 y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién tendrá el poder de alejarme o robarme o quitarme lo que siento por Él? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Agregó, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro, vea lo que dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que pueda pasar, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la tribulación puede apagar eso, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni el peligro, ni la espada. Nada, nada, ni ninguna otra cosa creada. Hay cosas que hoy yo no sé cómo estén y mañana tampoco, pero algo sé. De algo estoy seguro. Hay cosas que quiero que el Señor me dé y espero que me las dé, pero hay algo de lo que estoy seguro. Si el Señor no me las da, he aquí que aunque Él me matare, en Él esperaré.